Bien, ¿cómo están? Qué gusto en poder volver a esta etapa, este momento de conocer a nuestros hermanos. En esta oportunidad me tocó solo, nuestra hermana Valesca no me pudo acompañar, pero desde aquí le enviamos un fuerte y caluroso saludo, que Dios bendiga su vida. Y como les dije, estamos en un nuevo capítulo de Conociendo a nuestros hermanos, este es el quinto capítulo. Hoy día tenemos un invitado especial, quizás no todos lo conocen, pero esta instancia va a servir para conocerlo. Y algunas características de él es que Dios le ha dado un talento en hacer muebles. Dios lo ha bendecido con una hermosa familia. A ver, ¿qué otra característica? Que es chileno, pero estuvo viviendo en Canadá. Quizás a alguno ya le hace familiar quién es. Y sin más preámbulo, queremos presentar en esta noche a nuestro hermano Juan González. Que el Señor les bendiga. Pase a este lugar, hermano. Es un gusto poder tener la oportunidad de entrevistarlo. Tome asiento. Buenas tardes, Dios les bendiga. Tome asiento, hermano. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Bien, gracias a Dios. Bendecir. Es una bendición poder tenerlo en este lugar, poder conocerlo. Muchas gracias. Quizás muchos lo conocen de vista, con su familia sentado por ahí generalmente, pero esta es la instancia que tenemos de poder conocer a nuestros hermanos. Y nos gustaría, primeramente, que usted se presentara, si nos contara si es casado, soltero, tiene hijos. Cuéntenos un poquito acerca de su vida. Bueno, mi nombre es Juan Antonio González Castillo. Nacido aquí en la ciudad de Los Ángeles, casado, gracias a Dios, felizmente casado. Tengo 2 varoncitos, Daniel Jesús y Benjamín Antonio. Y gracias a Dios estamos aquí en Chile de vuelta, ya son 3 años y contentos de estar acá y en esta congregación. Ya tengo 42 años para la gloria de Dios, así que primero Dios que sigamos muchos años más, si Cristo no viene antes, así que aquí estamos. ¿El nombre de su esposa cuál es? Mi esposa se llama María José Díaz y también mi suegra es mi parte de mi familia, ella es parte de mi casa, que mi suegra y mi hermana Maritza Díaz. Amén. Qué hermoso poder saber que Dios la ha bendecido con una hermosa familia. Gracias. 2 lindos hijos y Dios lo ha bendecido con hermosos 42 años de edad. Amén. Hermano Juan, como es de costumbre dentro de nuestra entrevista, nos gustaría saber un poquito acerca de cómo Cristo llega a su vida. ¿A qué edad usted conoció a Cristo o Cristo impactó su vida? Bueno, para exaltar la obra de Dios en mi vida, me gustaría dar un pequeño preámbulo, ir un poco más atrás en mi vida. Yo me fui a los 28 años de Chile. No nos fuimos descontentos con el país ni con nada, sino que con mi esposa cuando nos fuimos queríamos buscar algo diferente. No sabíamos qué, pero queríamos algo distinto. Entonces, antes de eso, antes de irnos, mi vida, yo soy no reconocido, me crié con mi mamá. Por ende, sufrí la pérdida de 2 hermanos y mi vida a la edad de 12 años entró en una depresión tremenda. Entonces yo a los 12 años yo ya estaba consumiendo alcohol y drogas de forma seguida, o sea, estoy hablando todos los fines de semana. Y así seguí por muchos años hasta que después que yo estuve de novio con la que es mi esposa, aún seguía en eso. Por muchos años siendo alcohólico y realmente yo a veces miro atrás esa etapa de mi vida y sí doy gracias a Dios porque realmente yo estaba en una etapa que ya hasta olía mal. Mi semblante era muy distinto al que ahora, porque si nosotros tenemos un semblante como es por la presencia de Dios que vive dentro de nosotros, pero por ende en esos tiempos yo estaba súper mal.
En mi esposa, cuando era mi novia, traté de buscar un escape en ella, de buscar una solución para mi vida, pero no era eso, porque después que nosotros nos conocimos, yo seguía con lo mismo y a ella la estaba arrastrando a lo mismo. Entonces, llegó esta posibilidad del viaje. Mi esposa se fue un tiempo antes que yo, y mientras yo me quedé esperando acá que yo pudiera irme, yo seguía haciendo lo mismo de siempre, reventado, como se dice, buscando amor. Así como la mujer samaritana, andaba yo, pero buscando amor en otras cosas, buscando amor en las drogas, buscando amor en el alcohol, buscando amor en supuestamente amigos, buscando aprobación de otros. Entonces llegó el momento del viaje, me fui, y claro, yo llego allá y me encuentro con la sorpresa que mi esposa estaba convertida. Entonces, claro, yo quedo en shock, y más aún cuando veo a mi esposa un día domingo que ella se estaba aprontando para ir al servicio, vi que estaba haciendo un sobre, escribiendo, y vi que estaba ella echando sus diezmos. Yo le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, no, es mi diezmo para Dios, es el 10% de mi ganancia, que mi esposa tenía 3 trabajos allá en Canadá, que eran en tienda, haciendo aseo, de reponedora. Entonces ella estaba dando su 10%. Y yo no entendía eso. Y sí, ¿para qué le voy a mentir? Igual sentí dentro de mí decirle, ¿por qué mejor no retienes ese dinero y me ayudas a mí? Porque yo gano bien poquito y así nosotros vamos a poder salir adelante más luego. Pero igual había un temor dentro de mí, porque dije, ¿y qué pasa si este Dios es real? ¿Y qué pasa si yo me estoy interponiendo entre Dios y ella? Voy a estar yo en problemas. Entonces mejor me guardé la opinión y me quedé callado. Y ya, la dejé y todo, y después con el tiempo yo siempre he sido como bien compañero de ella y nunca la dejé ir sola a ningún lado, porque era un país distinto, otro idioma, y anda mucha gente en la calle. Entonces ella iba a sus reuniones, a sus casas de paz, discipulado, y yo dije, no, tú no vas sola, yo te voy a acompañar. Entonces yo la acompañaba, me quedaba ahí en un rincón, no entendía nada de inglés. Entonces más la pasaba mal porque el frío era tremendo en las calles, no teníamos auto, y por decirte menos 25, menos 30 grados, que realmente a uno no lo hace reír ni Cantinflas con ese frío. Entonces yo empecé a ir a las casas de paz con ella, y de ahí empezó, yo creo, Dios la obra, porque aunque yo no haya entendido el idioma, sí el Espíritu la entiende. Entonces la palabra de Dios era predicada en estos grupos familiares, y empezó a depositarse una semilla en mi corazón sin yo darme cuenta. Entonces, claro, yo llegué en febrero del 2006 a Canadá y me convertí a fines de marzo. Me convertí al Señor en un servicio, me acuerdo, en una conferencia. Dios usó a un pastor que era de Centroamérica y me habló específicamente, y esa palabra me llegó al corazón y yo caí en llanto al suelo. O sea, me sentí como un niño pequeño cuando es consolado, cuando no sabe lo que quiere y que había vivido desprotegido toda su vida. Así me sentí yo esa noche, y sentí un abrazo de Dios. Entonces, y de ahí empezó mi experiencia con Dios. Pasó un par de semanas y yo de inmediato le dije a mi esposa, ¿sabes qué, María? Yo no me quiero sentar porque me siento agradecido de Dios por lo que está haciendo en mi corazón. Yo quiero hacer más. Yo quiero, por último, barrer en el templo, limpiar los baños, ganarme la puerta, cualquier cosa. Y le digo, no. Así que yo me quiero ofrecer y todo. Entonces hablé con los hermanos que estaban a cargo y ellos me dijeron, bueno, primero entra a la escuela de liderazgo. Y entré en el mes de abril a la escuela de liderazgo a Canadá, ese mismo año que yo llegué a Canadá. O sea, ahí yo me estaba dando cuenta que no fui a perder el tiempo a Canadá. Era como que mi tiempo iba a ser limitado allá en ese país. Yo no sabía que yo iba a volver un día, pero así eran las cosas y así Dios lo tenía planeado. Hermano Juan, para hacer un antes de... usted dice, yo fui, me crié sin un padre, una persona no reconocida, quizás con carencia en muchas áreas de su vida, que lo llevó al tema de buscar refugio, buscar aprobación, buscar amor,
o tantas cosas en el alcohol, los amigos, la droga. Y sin duda a lo mejor con tantos pensamientos que se le venían por esta carencia de no tener un padre, o quizás pensamientos, palabras que en un momento alguien le dijo, y llegar a Cristo y que sentirse como ese niño amado, ese niño que puede correr a los brazos de un padre y sentirse contenido. Esa experiencia sin duda marca su vida, a tal momento que dice usted, caí llorando, caí rendido, y qué hermoso poder saber de que tenemos un Padre que quizás, aunque muchos no apuestan en nosotros, aunque quizás el mundo nos rechaza, el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y esa experiencia fue en su vida. Amén. Bueno, la salvación es solamente el primer paso, porque Jesús es el camino al Padre. Entonces me convertí al Señor y ya empezó la obra. Entonces, como yo tenía esa carencia en mi vida, que era la paternidad de Dios, tal vez muchos se van a sentir identificados conmigo, que usted se ha dado cuenta que una de las cosas más atacadas a la humanidad desde que el hombre pecó ha sido la imagen del varón, porque Dios llamó al varón a ser como Dios, que por algo Dios comparte ese nombre con nosotros los varones, que es Padre. Entonces la imagen del hombre ha sido atacada desde el principio, y hoy mucho de la raíz de los problemas es la falta de paternidad en la sociedad. Entonces es porque nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo, los padres. Entonces en mi vida personal me costaba acercarme a la imagen del varón. Cuando uno ha experimentado abandono, realmente es difícil, aunque uno se haya convertido, después acercarse a la imagen de un hombre, como a confiar nuevamente. O sea, está la confesión de recibir a Dios, de ser salvo, pero hay otro paso, que es la sanidad, que es el confrontar ese gigante que nos ha tenido atado. Entonces, claro, a mí me costaba acercarme a la imagen del varón después que me convertí a Dios y aceptar la cobertura de lo que es de una imagen paternal. Dios es Dios y Dios es Espíritu, y Dios es Dios Padre. Pero sí es necesario que nosotros tengamos un acercamiento con la imagen aquí desde la tierra, ya con alguna persona que nos pueda brindar algún grado de paternidad, porque tiene que practicarse el ejercicio. Entonces yo traté de buscar a alguien y sí encontré una persona que me ayudó mucho, que era un hermano de la iglesia que estaba a cargo de los discipulados, y él realmente siempre me abrazó, me dio consejo, me orientó en cosas que yo nunca había recibido yo de un padre. Entonces ahí era Dios usando a alguien en esa área de mi vida. Y hasta que Dios un día me confronta y me dice: la raíz de todos tus problemas es la falta de paternidad, por eso es que tú experimentas abandono. Cuando tú experimentas abandono, tú caminas sin dirección en la vida, porque es el hombre, es el padre quien da dirección al hijo, es el que da visión a sus hijos. Y cuando un hijo no ha tenido a su padre a un lado, Dios, gloria a Dios que Dios usa a nuestras madres, pero sí el papel del hombre es muy necesario. Entonces yo no tenía visión en mi vida, no tenía un plan. Yo no tenía ni siquiera una noción de cuál era mi profesión. Sí, por darte un ejemplo, gloria a Dios que hago unos muebles preciosos, pero a mí me decían en el principio: Juan, ¿usted me puede hacer un mueble tanto? Y yo le decía: no, porque yo corto madera nomás. Porque no tenía identificado esa área en mi vida, porque realmente no tenía una revelación de quién era yo mismo. Si quien lo revela a uno mismo es el Padre. Entonces Dios empezó a obrar esa área en mi vida de quién era yo, porque
cuando a mí me preguntaban en la escuela, escriba el nombre de su padre, porque años atrás era así, cuando tú Sí. escriba el nombre de su padre. Entonces yo tengo el apellido de alguien que no conozco, porque alguien me lo dio para que no me dijeran en esos años digan guacho en la escuela. Entonces escriba el nombre de su padre. Yo no sabía qué nombre escribir, porque sabía que tenía el nombre de alguien que no conocía, y yo sabía quién era mi papá, pero no era reconocido por él. Y voy a llegar a ese punto que traía mucha confusión en mi vida, y por ende realmente eso trae mucha inseguridad en uno. Entonces, una de las razones que yo me fui a Canadá, de la más fuerte, que fue ir a buscar a mi papá, porque él vivía allá. Entonces, aunque yo no lo dijera abiertamente, yo quería estar con él. Siempre quise eso. Entonces, claro, pues yo hago esto del viaje con mi esposa, llegamos allá y todo, y yo lo vi, estuve con él, compartimos juntos, pero era solamente de mi parte, que yo quería sentir mi hijo, pero yo no tenía la correspondencia de él, de querer ser mi papá, porque él dudaba de su paternidad sobre mí. Entonces, eso a mí me tumbó. Quiso tirarme abajo cuando yo recién convertí al Señor, y por ahí el enemigo me quiso agarrar los pies y no dejarme crecer en el Señor. Entonces yo dije, no voy a estar peor de lo que estaba antes. No quiero volver al alcoholismo, no quiero volver a la droga, no quiero volver a mis antiguas amistades, sino que me la voy a jugar por alguien que no conozco, que no veo, y que es Dios, y que realmente me ha mostrado en este poco tiempo que es real. Y que por último Él ha hecho en estos pocos meses algo que nunca había hecho alguien por mí. Entonces me la jugué por Dios, aunque no tuviera la aprobación de un padre, y me metí de lleno en liderazgo. Yo le dije, Señor, enséñame cómo ser un hijo tuyo. Enséñame cómo yo ser placentero para ti, porque todo lo que uno busca es ser placentero a su padre, porque uno busca la aprobación de un padre. Por ejemplo, tu hijo, cuando hace algo en la casa, lo único que quiere es que tú le des su aprobación y le digas, aunque no lo haya hecho bien, hijo, te quedó muy bueno, pero la próxima vez te va a quedar mejor. Y eso es una aprobación, es importante la aprobación en nuestras vidas. Entonces, yo quería serle grato a Dios y empecé a hacer cosas para el Señor. Todos los años que estuve en Canadá serví al Señor, y todo sin un sueldo, sin nada, todo fue por servicio, voluntariado. Entonces, todo lo que nosotros servimos con mi esposa realmente fue un agradecimiento a su paternidad en nuestras vidas. Si yo no hubiera tenido ese encuentro con el Padre, yo no hubiera podido ser el papá que mis hijos necesitaban en estos tiempos. Con eso se los digo que hoy en día realmente son tiempos difíciles. Y si yo no hubiera conocido al Señor, mis hijos no fuesen lo que son. Son niños que temen a Dios y que tienen la palabra metida en su corazón. Pero si yo no me hubiera convertido a Dios y no hubiera recibido a Dios como Padre, ellos no serían lo que son. Y la salvación, como dije, es un paso, pero la paternidad realmente es ya el proceso de sanidad ejerciendo en nuestro interior, y yo me había convertido todo, pero aún seguía con muchos temores dentro. Seguía con los mismos temores de antes, los mismos miedos, la misma falta de visión que voy a hacer de mi vida, pero la paternidad sí empezó a desarrollar en mí una visión, un plan, algo que no tenía antes. Qué lindo poder saber que Dios se transformó en su Padre, lo llenó de amor, lo abrazó, y hasta el día de hoy sigue en los brazos usted de aquel Padre amoroso, que yo creo que muchos de los que están escuchando esta entrevista han sentido ese amor, cuando muchos quizás, aún teniendo un padre que vivió con ellos en medio del hogar, no sintieron el amor real de este Padre amoroso como es nuestro Dios. Dice que usted nos comenta que ya se involucra en la escuela de liderazgo porque usted quería de una forma servir a Dios en respuesta a ese amor que Dios le había dado, y dispone su vida al servicio de la obra, comenzando de portero, ayudando. Ya sabemos ya que
tenemos una persona que puede colaborar en eso, que tiene experiencia. Amén. En el servicio, el aseo, por lo que usted mencionaba. Y Dios lo lleva de poquito, aumentando la gracia de Él sobre usted, y lo llevó quizás a predicar, a ocupar parte del liderazgo. No sé, cuéntenos un poquito cómo fue su vida allá en Canadá en cuanto a la iglesia, al servicio de la obra del Señor. Claro, bueno, como dice la palabra, que Dios a todos nos ha dado dones. No hay ser humano en la tierra que no tenga dones. Que el Espíritu Santo, Él puso eso dentro de nosotros y eso tiene que florecer. Y uno de los campos que es especial para que florezcan esas cosas es el servicio. La única manera de saber para qué uno es bueno es poniéndose, es haciendo algo, cualquier cosa. Uno a veces piensa de forma equivocada, ¿no? ¿De qué me va a servir barrera? ¿De qué me va a servir a ayudar a que la gente se siente? Sí, ayuda. Ayuda en el carácter, ayuda en el temperamento, en la paciencia, en el toque con las personas. Que a veces si nosotros tenemos problemas con la llegada con la gente, expóngase más. Si nosotros tenemos problemas con hablar en público, expóngase más. Porque Dios quiere que realmente que salga más de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos, yo llegué a un tope en mi vida, pero realmente Dios nos desafía a ir a otra milla extra. Entonces, claro, yo empecé a servir a Dios. Nunca me imaginé yo que iba a hablar en público. La primera vez los hermanos que estaban a cargo mío me dieron la oportunidad de enseñar en un discipulado, una casa de paz. Y recuerdo que esa fue la primera, habían como 10 personas en un departamento. Y ese mismo día, un hermano que llevaba años en la iglesia, yo sé que no era Dios, porque uno sabe quién lo estaba usando. Ese mismo hermano me quiso echar para abajo el mismo primer día que yo estaba enseñando la palabra, estaba disertando sobre la palabra. Entonces hizo un comentario como para decirme que yo no era nadie. Entonces Dios me infundió fuerzas, valor, respeto, porque igual lo escuché, no me ofusqué ni nada, y seguí con la enseñanza, porque realmente uno cumple con traspasar lo que uno tiene dentro. Es Dios quien respalda la palabra, es Dios quien hace el trabajo. Entonces yo hice mi parte y Dios hizo el resto. Y eso nos ayuda a madurar igual. A madurar, y porque esto tiene esas cosas. Cuando usted está enfrente de gente, se experimenta mucha oposición en el ambiente. Entonces eso es parte del entrenamiento. Y claro, empecé a servir a Dios con los jóvenes. Es una de las partes más lindas de mi vida, trabajar con jóvenes, especialmente que empecé con jóvenes en la calle. Sí, jóvenes que no vivían amontonados en un sótano. Me acuerdo de ese grupo lindo de jóvenes. Yo me iba con mis niños pequeñitos para allá. Yo tenía un auto pequeñito y yo me iba para allá con los muchachos. Los llevaba a mi departamento, que era chiquitito. Yo les ofrecía a ellos lo que no tenían, que era una familia. Ahora, aprovechar esta situación para decir que muchas veces Dios requiere que nosotros compartamos lo que nosotros tenemos con gente que no tiene acceso a esto. Entonces, yo abrí mi casa. Está bien que nosotros, los hermanos, compartamos entre nosotros, sí, está muy bien, pero es importante que nosotros abramos nuestro corazón, y nuestra casa es como nuestro corazón. Entonces yo invité a estos jóvenes, y claro, y estos jóvenes después empezaron a venir. Ellos querían más, me pedían más. Hermano Juan, enséñanos sobre esto, enséñanos sobre esto. Ellos empezaron a recibir una enseñanza en forma teórica, y al mismo tiempo, con nuestro ejemplo, la práctica, porque eso es importante. O sea, es como en el boxeo, un derechazo y una izquierda. Entonces, ellos estaban viendo este ejemplo en sus vidas, y Dios empezó a hacer la obra a los muchachos. Después uno no sabe con quién está lidiando, pero sí me tocó lidiar con muchachos que estaban en problemas de homosexualidad, de droga. Realmente, para la gloria de Dios, me tocó experimentar con ellos sanidades y liberaciones, cómo Dios hacía la obra en ellos, realmente dejando lo que ellos estaban dejando de hacer. Y hoy, gracias a Dios, los veo, siempre tengo contacto con ellos por redes sociales, y están casados, tienen familias, padres, y ahí están trabajando ellos
por su familia y realmente gratifica que no fue tiempo perdido. ¿Cuántos años pastoreó jóvenes? Fueron como 8 años. 8 años. 8 años. Y después, cuando ya había un grupo formado, que realmente yo no quería salir de ahí, pero por ser obediente me sometí y mi pastor me tiró a trabajar con los adultos. El choque fue fuerte, porque yo aún tenía 30 y tantos, y estamos hablando de adultos de 40 años para arriba, que gente que llevaba años en la iglesia, entonces no es que alguien te reciba con los brazos abiertos, hermano, venga a liderarme, no. Sino que ahí hubo otro proceso, otro tipo de trabajo y empezar a ganarme estas personas. Entonces, con mi esposa, con mis hijos, empezamos a trabajar por la obra de Dios, empezamos a hacer actividades por la familia, con las parejas. Íbamos a los parques, en invierno no íbamos a los bowling, a cualquier cosa. Nos juntábamos en las casas, predicábamos, enseñamos y gracias a Dios que pude experimentar. Y fue otro tipo de enseñanza para mí. ¿Ya? Qué bueno. Me sacó unas canas, pero gracias a Dios aquí estamos, pero fue una experiencia muy linda en Canadá, muy provechosa. Sí, sin duda todo eso va Dios formando el carácter en uno. Obviamente cuesta un poco que quizás un adulto diga, aquí me va a venir uno que es menor que yo, que lleva menos años que yo en el evangelio, en el liderazgo, a enseñarme. Pablo aconsejaba harto a Timoteo respecto a eso. Qué lindo poder saber de cómo una persona sin identidad, quizás que sufrió el abandono, los vicios, toda la vida desordenada, y cómo Dios lo lleva de todo eso. Dios sale a su encuentro, lo llena de amor, le da ese lado que usted estaba carente, y lo lleva después ya a liderar y transformarse en un padre para aquellos jóvenes que usted lideró, porque muchos de ellos estaban en la droga, en el homosexualismo y en tantas cosas que estaban también carentes, al igual que lo que vivió usted. Hermano Juan, ¿cuántos años usted ya lleva en este lugar congregándose? Van a ser 3 años, casi el mismo tiempo que llevamos aquí en Chile. ¿Y cómo se ha sentido? ¿Qué lo llevó a congregarse en este lugar? Bueno, mira, nosotros, una de las tareas que tenía prioridad nosotros aquí en la llegada a Chile, que era, aparte de tener un lugar donde vivir, era un lugar donde tener comida espiritual, que era una congregación. Entonces fuimos a varias y nos pasaron varias anécdotas, pero gracias a Dios que una prima me habló de esta congregación y me dijo, ella me escribió a Canadá, me mencionó, me dijo, oye, mira, yo me congrego en una iglesia que hacen discipulado, tienen la adoración espectacular, y me llamó la atención. Pues entonces lo busqué en Messenger, donde tenían los mensajes, la dirección, y llegamos acá. Primero tuve que enviar a mi esposa primero con mis hijos, porque yo estaba en Canadá. Entonces mi esposa me dijo, sí, es verdad, ellos tienen muchas cosas, se ve un muy buen lugar para criar los niños acá. Entonces yo llegué y sí, para serte sincero, una de las razones porque yo no conocía a los hermanos, que me llevó a quedarme era la adoración, porque el nivel de adoración de una congregación determina el nivel espiritual de una congregación. O sea, la forma que usted adora muchas veces revela qué tan lejos una congregación va a llegar. Entonces me gustó porque la adoración aquí se centra en la exaltación de la persona de Dios, y más que la necesidad de uno mismo. Me gustó ver jóvenes, porque eso yo andaba buscando. Es una excelente señal cuando uno ve que se congregan jóvenes y los jóvenes están sirviendo. Eso significa que hay un ciclo que está dando vuelta en esa iglesia, que vienen los ancianos, los jóvenes, eso es una buena señal. Entonces cuando yo vi jóvenes que estaban sirviendo y que tocaban aquí arriba, no, eso para mí es una confirmación. O sea, cuando uno entiende las cosas del Señor con el tiempo, ese tipo de tips puede tomar para ver que uno está en el lugar correcto. Y me he sentido bien acogido. Yo sé que podría ser mucho mejor, pero necesitamos convivir más, porque es lo único que falta. O sea, que nos conozcamos más, y eso es la única manera, es a través de convivir, no hay otra manera. Sin duda, damos gracias al Señor por los músicos, los adoradores que Dios ha levantado en este tiempo.
Damos gracias al Señor por todo lo que Dios ha ido haciendo en medio de la adoración. Sabemos que hay liberación, hay sanidad en medio de la adoración y sin duda Dios es exaltado. Y nos alegramos de tenerlo en medio de nosotros. Culturas distintas, Canadá de Chile. Sí. Un mundo más liberal allá, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí, son cosas. Es un mundo que realmente en lo que nosotros creemos es difícil uno poder aceptar allá. Cómo está Canadá ahorita. Canadá era un país muy conservador hace unos años atrás, pero ha cambiado mucho. Pero es algo que está escrito, o sea, son cosas que tienen que pasar. Y los tiempos no se van a poner como antes, sino que la cosa se va a poner peor. Y por eso es que el llamado de la iglesia, que cuando la cosa se pone peor, es un llamado a la iglesia de Dios a moverse más. Entonces, para que el enemigo no tome esas almas para él. Entonces, sí, no me puse quisquilloso con Canadá, sino que yo dije, yo todos los años que esté acá, yo lo voy a aprovechar. Este es mi campo de entrenamiento, así que por ende el clima es frío, la cultura es fría, y fue un buen lugar para sacar algo de uno, ¿no? Porque para sacar oro, tú tienes que moler la roca, tienes que purificarla y que lavarla. Nosotros tenemos que ser remecidos muchas veces, tenemos que ser expuestos para poder sacar el oro que tenemos dentro. Entonces, sí, bueno, no le había contado, hay muchas cosas que podría decir, pero sí, en Canadá tuvimos un periodo fuerte que fue la operación de mi hijo, el menor, que tuvo un derrame cerebral. Entonces, casi se nos fue. Tuvo alrededor de 7 operaciones en su cabeza. Entonces, tuvo un derrame cerebral, pero para la gloria de Dios usted lo ve, no tiene daño cerebral, no tiene nada, el niño juega, corre, va a la escuela normal. Me dijeron a mí, él nunca va a tener él nunca va a poder ir a una escuela normal, nunca va a poder jugar, va a tener que vivir con un casco con la cabeza. Entonces, gracias a Dios, todas esas situaciones igual nos dieron con mi esposa una madurez y una firmeza en las cosas del Señor, que nosotros en ese tiempo dijimos, de aquí nosotros no nos soltamos la roca, sino que nos agarramos y pase lo que pase, si se nos va el niño, se va, Dios da y Dios quita. Así que vamos a dar el nombre de Dios y aquí estamos. O sea, nosotros sabemos que la muerte no es el fin. Entonces Dios nos respaldó, Dios salvó al niño después de haber sido prácticamente declarado muerto y ya está con nosotros. Qué bueno saber cómo Dios ha ido obrando no tan solo en su vida, sino en la vida de sus hijos, de su matrimonio. Y damos gloria y honra al Señor por poder conocer a nuestro hermano y de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué palabra lo ha sostenido en este tiempo? Mi relación este tiempo ha sido un tiempo difícil para nosotros, pero sí el aferrarme a Dios como Padre, que uno siente soledad. Hay momentos que nos vamos a sentir solos como Cristo la experimentó en la cruz, y es necesario, que en ese momento de soledad es cuando tú realmente te das cuenta que a quien tú tenías al lado. Porque si todo fuera bonito, todo fuera color de rosa, muchas veces nosotros descuidamos a quien tenemos al lado. Entonces, yo al conocer la persona de Dios, la palabra padre, como nosotros sabemos, se compone de Abba y Pater, que Pater es autoridad y Abba es intimidad. Entonces, es necesario que nosotros dos aprendamos a convivir con esas dos áreas de Dios. O sea, que Dios es nuestra autoridad, nosotros le amamos, le respetamos, le tememos. Pero también hay una parte íntima, y especialmente a nosotros los varones, que nos cuesta tanto que decirle a nuestros hijos o a otro varón te amo de una manera sana. Esa parte íntima yo encuentro que una de las cosas que el enemigo nos ha robado después que el hombre pecó fue nuestra relación con nuestro Padre, que ha sido una de las cosas más terribles que el ser humano podría haber experimentado. Entonces, cuando yo empecé a experimentar la parte íntima con Dios, me sentía como sentarme en las piernas de mi papá y decir, te amo. Si yo le contara, yo agarraba la bicicleta en los parques en Canadá y yo me iba a andar solo. Yo lloraba andando en bicicleta, pero no de pena, sino de alegría. Miraba al cielo, enamorado de Dios. O sea,
me sentía aún un amor mucho más fuerte que cuando uno se enamora de su propia esposa, sino que enamorado de un ser que está conectado con uno del interior. Y nunca me he sentido así, o sea, son cosas que el alcohol, la cocaína, ni nada de eso te da. Son cosas reales y que permanecen. ¿No? Usted tal vez se toma una cerveza o se fuma un pito de marihuana. O sea, entre paréntesis se va a sentir bien un rato, pero después la sensación después de eso es caro, porque eso le va a cobrar a usted y le va a traer una maldición a su vida. Pero las cosas del Señor permanecen. El gozarse en Dios es por siempre, o sea, y no es que siempre te vas a sentir bien, sino que realmente en los momentos difíciles probablemente te pueden estar por abatir, pero no vas a estar en el suelo. Te puede estar lloviendo sobre mojado, pero ahí Dios va a estar sobre ti. Entonces, esa palabra a mí me ha sostenido en estos años. Como dije, a los 28 años me convertí. De los 28 años para atrás nunca logré nada en mi vida. Nunca. Nunca tuve nada. Todo el dinero que gané, todo lo perdí. Nunca tuve nada. Si una vez me compré un PlayStation, hasta eso lo tuve que vender. Y después que conocí al Señor, lo conocí a los 28, tengo 42, ya son 14 años. Y en estos 14 años he logrado mucho más que de todos los años que nunca conocí a Dios. Dios ha sido bueno. Qué hermoso es saber, cada día hay una alabanza que dice, enamorado de Jesús, enamorado. Y termina diciendo, en mi corazón está escrito Jesús de Nazaret. Cuando Dios nos enamoramos de Él, Él cautiva todas las áreas de nuestra vida. Hermano Juan, fue una gran bendición poder escucharle. Que bueno saber también que le gusta servir a Dios. Y este tiempo que ya pronto vamos a volver, sin duda, queremos verle también sirviendo al Señor en distintas áreas donde Dios quiera ponerlo. Por supuesto. Necesitamos obreros, la viña es grande y los obreros faltan, así que bueno saber que hay gente dispuesta para servir la obra. Hermano amado que usted está escuchando, amigo o cualquier persona que pueda estar escuchando esta entrevista, quiero decirle que Jesús le ama y que Él puede llenar todos los vacíos de su corazón. Si usted se siente solo, se siente en angustia, se siente quizás no comprendido o abandonado, Dios tiene un amor que sobrepasa todo entendimiento para cautivar su corazón. Que Dios le bendiga y gracias por la audiencia, gracias por la atención prestada. Nos veremos en la próxima entrevista conociendo a nuestros hermanos. Amén. Amén.